Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de este programa donde candidatos a alcaldías, diputaciones y presidencias se sientan con nosotros para conversar sobre cuáles son sus planes para gobernar este país. Acompáñenos esta noche, 6 periodistas y analistas de este canal Antigua. Conversamos con Aníbal García, candidato a la presidencia del movimiento Nueva República, una propuesta desde la izquierda del cuadrante político de Guatemala. Acompáñenos, hablamos de nuestro destino 2016. El movimiento Nueva República quiere como una pantera acceder al poder. El MNR, la otra opción de izquierda, postula a Aníbal García, exdiputado entre el 2008 y 2012 y de profesión abogado y notario egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. García nació un 14 de septiembre de 1967 en la aldea San Pedro Las Huertas, Antigua Guatemala, Zacatepeques. Desde pequeño se inclinó por el liderazgo. Ya a los 17 años fue directivo de una asociación estudiantil denominada Los Alamedinos. Ya en la USAC fue presidente de la Asociación Estudiantil de la Facultad de Derecho. Para Aníbal García, el principal problema del país es la economía y por eso propone, para salir de la pobreza, la democratización del capital. Esto significa que el capital debería de estar en manos de las grandes mayorías, es decir, las grandes mayorías deberían de tener oportunidad de, por ejemplo, de crédito, acceso al crédito para poder poner negocios, para dedicarse a la pequeña y mediana empresa, y esto creemos nosotros solo se puede hacer a través de un banco de desarrollo. Nuestra propuesta es impulsar un banco de desarrollo independientemente del modelo financiero tradicional, y creemos que llegó la hora de hablar del impulso al ecoturismo como para convertirnos en el primer lugar o el líder de este negocio en Centroamérica. Aníbal García ha estado activo en los últimos meses. Con su partido, intentó aplazar las elecciones, al menos 2 meses más, asegurando que se debe elegir con una nueva ley electoral. Sin embargo, su recurso fue rechazado por la Corte de Constitucionalidad. Meses antes, solicitó a la justicia que iniciara antejuicio contra la ex vicepresidenta Roxana Valdetti Elías por su supuesta participación en el caso de defraudación aduanera, denominado comúnmente La Línea. En el Congreso, García propuso al menos 12 iniciativas de ley, algunas de ellas relacionadas con la seguridad, que para él debe estar fundamentada no en la mano dura, sino en una buena investigación criminal. Y cualquiera que hable de medidas violentas en contra de la delincuencia está mintiendo. Está mintiendo porque al final de cuentas el fracaso de la mano dura no se debe a que no sea bueno ser firme en contra de la delincuencia, sino a los métodos que se utilizan y a que ignoramos lo más importante, que es la investigación criminal. Cuando yo estuve diputado en el Congreso de la República, planteé la creación de la Policía de Investigación Criminal. Esa es una policía de investigación técnica especializada que afortunadamente fue aprobada por el Congreso de la República, y esa policía va a ser baluarte en la lucha en contra del crimen. Esta es la segunda ocasión que Aníbal García participa como candidato a un puesto público. En el 2011 fue vicepresidenciable por la URNG, junto a la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. García tomó la decisión de dejar esas filas y 4 años después participa con un partido que él mismo fundó. Algo que le ha acarreado críticas de algún sector de la huelga de Dolores, que lo han tildado de divisionista. Aníbal García intentará llegar al poder desde la izquierda, pues si sabe el camino, debe echarse a caminar, tal como el lema de la fundación de su mayor ejemplo, el abogado asesinado Mario López Larrabe. Muchas gracias, Aníbal García, por aceptar esta invitación y conversar junto con mis compañeros, a quienes presento de inmediato: Edgar Ortiz, Gustavo Berganza, Juan Luis Font, Juan Carlos Sandoval y Cristian Castillo. Y sin más presentaciones, Gustavo Berganza tiene la primera pregunta. Muy buenas noches, Aníbal. Buenas noches. Las encuestas le dan a usted, usted no aparece en las encuestas, la verdad,
Y además ha dicho que no tiene financiamiento para hacer su campaña. ¿Qué lo anima a lanzarse en una aventura en la que sus posibilidades son más bien mínimas? Bueno, mire, primero, gracias por la entrevista. Lo primero es de que nosotros estamos conscientes, estamos enfrentando a un monstruo, a un sistema podrido, corrupto, tradicional que tiene secuestrada la democracia guatemalteca. Si nosotros quisiéramos acomodarnos a ese modelo, pues yo hubiera buscado participar con cualquiera de esos partidos. Pero estoy convencido de que vamos a hacer algo inédito en la historia nacional y confiamos en la inteligencia que están demostrando los guatemaltecos. Aclaro algo y creo que esto es de conocimiento popular, así como las encuestas son lo que tenemos ahorita, también hay que estar conscientes de que hay una cantidad de guatemaltecos que por primera vez a tantos días de las elecciones están indecisos. Nosotros vamos a seguir trabajando, tenemos fe en lo que estamos haciendo y tenemos una plena confianza de que algo va a suceder. ¿Pero qué te hace pensar que tu discurso, el discurso de Aníbal García y el del Movimiento Nueva República puede capturar la atención de un segmento importante de votantes? Y quiero atar esta pregunta a una que teníamos planificada. ¿Qué te hizo distinto en el Congreso de la República como para creer que frente a otros 13 candidatos a la presidencia te podés distinguir? Bueno, yo creo que el primer punto es que yo llegué con mi tacuche al hombro y salí con el tacuche al hombro. Es decir, yo no me enriquecí en el Congreso de la República. Ustedes pueden revisar mi actuación en el Congreso. Fui a trabajar, era casi que el único diputado que tenía una jornada laboral y llegaba a las 8 de la mañana, aunque no hubieran sesiones del Congreso. Salía a las 5 de la tarde, hice una fiscalización de primer nivel. Hay que recordar el caso de los fideicomisos del alcalde Arzú, que yo fui el único que me atreví a contarle las costillas, por decirlo así. Luego también fue importante mi participación en el tema del petróleo nacional y más una serie de actividades más en contra, o mejor dicho, de fiscalización en contra del gobierno del presidente Colom. Yo creo que no reconocer eso es algo que me llama la atención. ¿Pero lo reconoce la población? Pues ¿Lo reconocen los electores? Yo esperaría que sí, y justamente esa es la gran tarea que tenemos ahorita, ver la posibilidad de que el guatemalteco que está despertando para luchar en contra de ese monstruo que es el modelo corrupto y tradicional pueda tener la posibilidad de abrir los ojos. Yo creo que estamos sometidos al escrutinio popular, sabemos lo difícil que es, pero seguimos. Tengo fe de que esto va a servir para algo. Solo quisiera repreguntar una cosa. Cuando decís no me enriquecí, ¿es que acaso todos los otros diputados se enriquecen? Estoy completamente seguro. Todos. Yo le pedí al señor Castresana 15 días antes, cuando él vino. Montenegro, por ejemplo, se ha enriquecido en el Congreso. Pues yo pediría que la investigaran también, porque hay muchas cosas oscuras de su paso por el Congreso de la República y creo que lo que debería de proceder es una investigación a todo nivel. Yo estoy seguro que van a encontrar sorpresas, terribles sorpresas. Bien, hablando de esta legislatura y hablando también de su comentario de este sistema podrido, digamos, hoy día en el Congreso se discuten unas reformas a la ley electoral y de partidos políticos. ¿Cuál es su postura frente a las reformas al sistema político que hoy se discuten en el Congreso? ¿Las apoya parcial o totalmente o las desaprueba? El partido, cuando se creó, uno de los primeros presupuestos que planteó es la necesidad de la reforma electoral. Incluso fuimos los primeros que planteamos la no reelección de diputados y algo que peleamos y seguiremos peleando, que es el financiamiento público para las campañas. Lo planteamos desde un inicio, está en nuestros documentos oficiales. Pero es más, yo dejé planteada una iniciativa de ley de reforma a la ley electoral y de partidos políticos que tocaba exactamente esos dos temas. Entonces, yo apoyo esas propuestas. Es más, acudí a la Corte de Constitucionalidad a plantear que no pueden haber elecciones con estas reglas del juego. Es una discusión complicada porque algunos legalistas dicen no se puede porque una vez convocado el proceso, la ley electoral dice que no se puede, pero yo creo que es más importante la soberanía y la democracia como valores constitucionales. Cuidado que te dicen que estás haciendo apología al delito. Aníbal, ¿qué ha dejado de hacer la izquierda o qué no ha hecho la izquierda bien para convertirse en una opción para la juventud? Esa juventud que ha estado en la plaza rechazando este sistema, pero que todavía sigue al día de hoy, como lo mencionabas, con un voto indeciso. Sí, yo creo que son tres elementos fundamentales. Lo primero es que desgraciadamente se aceptó firmar los acuerdos de paz sin darse cuenta que las reglas del juego eran perversas. Aquí era meterse a jugar fútbol con el árbitro en contra, con el público en contra y a veces hasta con los periodistas en contra. Entonces, aceptar esas reglas del juego sin darse cuenta de que se estaban metiendo al proceso electoral era algo terrible. Luego, el tema de haber apoyado a Álvaro Colón.
Álvaro Colón se convirtió en el adalid de la izquierda sin ser de izquierda. Y entonces echó a perder un proyecto, porque hay que recordar que Álvaro primero fue candidato de URNG Día en aquella alianza Nueva Nación. Creo que ese fue un terrible error. Y lo último y lo más importante es no entender el diálogo ciudadano de hoy. Es decir, ¿qué quiere el ciudadano el día de hoy? ¿Qué es lo que está demandando el ciudadano el día de hoy? Y quedarse en esquemas que muchas veces son dogmáticos, son tradicionalistas, y que seguir planteando cosas que para 1960 eran viables, pero hoy no lo son, creo que es un tremendo error. ¿Qué quiere el ciudadano el día de hoy? El ciudadano del día de hoy quiere que no haya corrupción, el ciudadano del día de hoy quiere que haya servicios públicos eficientes, el ciudadano del día de hoy... que es una cantaleta lo de que no quiere que haya corrupción. Yo creo que aquí todos sabemos perfectamente que el señor Valizón está medio loco, pero aparte de eso es el más descarado que podemos tener en los últimos tiempos en Guatemala, es el que va a sepultar esta democracia si no hacemos algo. Me parece absurdo. Yo escuché hasta su ministro de Educación en una entrevista, o el que va a ser su ministro de Educación, decir que la prensa está exagerando y que el pueblo está exagerando. Me parece Licenciado absurdo. García, rechazar el proceso de apoyo de la izquierda a Álvaro Colón no es entrar en ese izquierdómetro del que usted habla, del que habla el licenciado Sandoval, del que habla también Convergencia. La izquierda parece no tener una unión granítica y parece ser también uno de sus peores enemigos. El mismo elemento de izquierda rechaza a los otros que dicen también tener esa convicción de izquierda. ¿Por qué? Yo creo que hay que distinguir dos cosas acá. Lo primero es de que yo represento una generación que no estuvo involucrada en el conflicto armado. Es más, todos los dirigentes partidarios nuestros son jóvenes. Entonces, esta generación está reclamando su espacio. Por edad más que por convicción, no estuvo involucrada esa generación. Por edad, por supuesto. Estoy seguro que muchos de ustedes incluso pudieron haber tomado el camino de las armas en esas condiciones en que se cerraron todos los espacios políticos. O sea, esto no fue una casualidad ni fue un capricho. Lo que mirábamos era que el que disentía el régimen prácticamente pasaba en la lista de ser asesinado incluso. Entonces, creo que el problema es generacional. Y el segundo problema es de que este sistema de partidos políticos, quiera o no, empuja a crear liderazgos, a crear cacicazgos también dentro de la propia izquierda. Hace 4 años intentamos ponernos de acuerdo, pero terminamos francamente en una pelea absurda. De manera que nosotros preferimos mejor empujar nuestro proyecto. Sabemos que va a ser difícil, pero yo estoy convencido de que una nueva generación de gente democrática, de gente más tolerante, de gente más moderada, puede entender de mejor manera el diálogo ciudadano de hoy. Empujar nuestro proyecto, dice usted, al mismo tiempo que ha presentado amparos en los cuales se opone al presente proceso electoral. ¿Cómo comprendemos esto? Sigue con su propuesta, pero al mismo tiempo pide que se detengan estas elecciones. Sí, mire, el amparo que yo planteé es un amparo para hacer reflexión a la Corte de Constitucionalidad como Contralora del Orden Constitucional y como una entidad de balance constitucional, para que se dé cuenta de que en estas condiciones es absurdo hacer elecciones. Más allá de los argumentos jurídicos, yo voy a los argumentos fácticos, a la realidad. Créanme, yo vengo de Huehuetenango, la gente no quiere elecciones, la gente cree que esto es una burla, que es una farsa, es una verdadera payasada lo que está pasando con el modelo electoral. Y entonces creo que a pesar de que estamos en el juego, ya estamos metidos en la cancha, por decirlo así, nosotros seguimos pensando, y esta semana voy a ir a la Corte a averiguar, por cierto, qué pasó con ese amparo, porque todo lo que nosotros dijimos, que el presidente antejuiciado, que la presidenta ya ahora también fuera del poder, que magistrados involucrados en impunidad, que diputados también involucrados en hechos criminales, era suficiente para poner un alto y terminar con este show perverso, está sucediendo. Entonces seguimos pensando lo mismo. Entre tanto, apelamos al ciudadano, apelamos a la madurez de esta gente que está despertando. Yo creo que el ciudadano que salió a protestar por tanto tiempo y que ha logrado mantener esa calidad de protesta, y los ciudadanos que están molestos sobre el sistema merecen una propuesta y nosotros queremos interpretar sus demandas. Ahora, pero digamos, ¿no sería lo más pertinente en ese caso entonces apoyar la demora de las elecciones o la cancelación de las elecciones o algún modelo distinto, ya que usted dice que no quieren elecciones, que a usted le consta que la gente está rechazando el sistema político, en vez de lanzarse con las mismas reglas del juego a justificar el sistema político? Es una contradicción evidente, pero necesaria, porque le puedo asegurar, Gustavo, que si yo no estuviera en la contienda, nadie diría lo que yo digo, lo que yo me atrevo a decir.
La ventaja que yo tengo es de que como yo no tengo compromisos con financistas, ni el sector privado, ni con los amigos políticos de este país, y no me presto ese juego, evidentemente yo puedo decir lo que, por decirlo así, considero pertinente, no lo que me da la gana, pero sí lo que considero pertinente y puedo elevar mi voz en medio de este modelo. De todos modos hay algo que es importantísimo. Por más que nosotros tratemos de hacer las cosas bien, por más que el periodismo también trate de crear una opinión pública favorable al cambio en este país, si el pueblo no despierta, estamos fregados. Aquí el único que puede cambiar esto es el ciudadano. Y ese es un verdadero problema porque los ciudadanos están inmersos en una dinámica muy perversa también. Y si se detienen las elecciones, ¿cuál es la opción? ¿Un gobierno provisional? ¿Rompemos el orden constitucional o qué hacemos? Romper el orden constitucional creo que nadie lo plantea. O sea, es algo evidentemente fuera de lugar. Pero yo le quiero preguntar algo. El 14 de enero. Sí, correcto. Es que el planteamiento nuestro es, hagamos un nuevo proceso de convocatoria. En Guatemala todo es posible. En cualquier lugar del mundo todo es posible. Si el Congreso de la República hubiese tenido voluntad política para hacer las reformas electorales que el pueblo está demandando, eso ya se hubiera hecho. La consulta de la Corte de Constitucionalidad ya se hubiera hecho. La publicación en el diario oficial ya se hubiera hecho. O sea, el tema es de voluntad política. Pero ciertamente una cosa también, la ciudadanía estuvo dormida 30 años, despierta en abril y también es muy difícil que en 2 meses ocurra un cambio tan abrupto, ¿no? Sí, pero se puede empezar el proceso. Es que yo les invitaría a ustedes a hacer un partido político, ustedes que son gente decente. Más allá de que alguien sea de izquierda, derecha o lo que sea, el problema es que la gente honesta no puede participar con las reglas del juego actuales. Nosotros vamos en camioneta y ellos van en helicópteros, y no 1, 5. Entonces, las reglas del juego hay que cambiarlas sí o sí. Yo lamento que en el Congreso de la República no hayan hecho los cambios todavía y que tengan el suficiente cuero, por decirlo así, para no hacer las demandas que la población está pidiendo. Es una falta de respeto total. Licenciado García, perdón, pero no es de verdad iluso pensar que si atrasamos las elecciones 2 meses, va a haber de verdad igualdad con gente que ha hecho inversiones multimillonarias durante mucho tiempo, que tiene conocimiento de marca del 100%, conocimiento universal, y que todos los demás no llegan al conocimiento del 35%. ¿Usted cree que en esos 2 meses que se podían atrasar las elecciones para no alterar la toma de posesión del 14 de enero, efectivamente habría un cambio, aunque se cambiara por completo el sistema electoral, el financiamiento, todo? ¿Cree usted de verdad que se puede hacer un cambio, Lic? Se empieza a hacer el cambio. Es que hay que verlo en Pero usted cree que habría un alterar de las elecciones. Por eso, pero lo que yo estoy planteando es, si a mí me dieran espacio en los medios de comunicación, si yo tuviera por lo menos la posibilidad de poner un spot televisivo, estoy totalmente seguro que con la capacidad que tiene el equipo que nosotros tenemos podemos convencer electores. El problema es que ahorita no tenemos ni un spot en radio, ni un spot en televisión, apenas andamos con volantes haciendo la lucha. O sea, es una desventaja total. Lo que yo estoy diciendo es, bueno, financiamiento igualitario para los partidos, fiscaliza el Tribunal Supremo Electoral que no se gaste más de la cuenta y que existan posibilidades de poder difundir las ideas. Creo que eso es democracia. Lo demás es una perversión. Hoy... De acuerdo, pero en esos 2 meses daría tiempo, licenciado García. O sea, contra alguien que ha invertido en su imagen más de 5 años consecutivos con unas inversiones multimillonarias, ¿le daría tiempo a tener una alteración de lo que hoy se plantea dentro de las encuestas de gente que tiene conocimiento universal, que efectivamente está hasta arriba de las encuestas porque tiene ese techo que es universal? Mire, por lo menos empezamos a desequilibrar las reglas del juego. De eso estoy convencido. Y no hablo solo de Aníbal García, hablo de un montón de propuestas decentes, honestas, que pueden involucrarse en el proceso electoral, pero que incluso no lo hacen porque le tienen miedo al sistema. Nosotros buscamos a mucha gente honorable y le dijimos, mire, participe diputado. No quiero. Participe en esto. Y bueno, vamos a continuar con esta conversación, pero antes debemos ir a una pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta acá discutiendo sobre su destino 2016 y vamos a revisar lo que las redes sociales han dicho sobre esta conversación que sostenemos esta noche con Aníbal García. José. Hola Claudia, muy buenas noches y muy buenas noches a usted por continuar en sintonía de Canal Antigua. Efectivamente tenemos a Aníbal García, el candidato presidenciable por el partido MNR. Iniciamos con la revisión de las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. En esta ocasión le damos la primera a Mario Rodríguez, que dice, su campaña la hace sobrio,
Recuerdo que amenazaba a policías con su poder de diputado en un retén. Es en serio, es en serio. ¿Cree que puede ganar las elecciones? Nos dice Jorge Hugo. También una palabra de por qué te tendría que dar mi voto, dice Sabdi Chiri. Aquí tenemos otro comentario de Mario Rodríguez. Bueno, este ya lo habíamos leído anteriormente. Pasamos con Hans Quevedo, que dice: ¿por qué no eligió al MNR una vicepresidenciable mujer? ¿Por qué la exclusión? ¿Por qué no dieron la oportunidad? Tenemos otro aquí de Juan Ramón Ruiz, que dice: solo hasta cuando exista una sola plataforma de izquierda unida será una verdadera alternativa. Ahora bien, vamos a ver otros comentarios por acá abajo. Jonathan Ardón dice: ¿por qué la izquierda debe estar unida graníticamente y la derecha no? Estos comentarios son los que tenemos. Ahora bien, leemos el último aquí, que dice: de Pancho es famoso por un video donde maneja ebrio. ¿Cómo respetaría las otras leyes? Esta es la interacción que tenemos a través de las redes sociales. Son bastante los comentarios. Los invitamos a participar con el hashtag Destino García y Destino 2016, tanto en Twitter como en Facebook. Por ahora yo voy a regresar con ustedes, Claudia, para que continúen con las interrogantes al presidenciable. Adelante. Muchas gracias, José. Aníbal, es inevitable esa pregunta. Quien conoce su trayectoria política también recuerda sobre ese famoso video. ¿Cómo responde usted a lo que le pregunta este internauta, este tuitero? Bueno, miren, desde que estuve en el Congreso de la República en el año 2008 sucedió ese evento. Yo he explicado de mil formas qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Fruto de una fiscalización que yo le hice al alcalde Arzú, contándole las costillas por los fideicomisos, que nadie se atreve a hacerlo. Entonces hubo una especie de seguimiento de él para poder encontrarme en una situación adversa a mis intereses. Y luego ese video lo manda él al Congreso de la República, pero no sale sino hasta 2 años después, cuando yo empiezo a fiscalizar a Perenco y planteo un amparo para que se declarara ilegal ese contrato. Perenco era la empresa que extraía petróleo en el norte del país. Perenco es la empresa a la que les prorrogaron el contrato petrolero, el Congreso de la República, y que ahí hubo corrupción y hubo mafia, hay que decirlo, y el presidente Colom no tuvo el valor de oponerse a esa prórroga de ese contrato. Y entonces, qué casualidad que cada vez que yo estoy haciendo algo, aparecen con el video. Les quiero contar una anécdota. En el Congreso de la República, cuando yo daba mis discursos, de repente estaban los patriotas gritándome una serie de cuestiones, todas alusivas al video. Los del IGA es lo mismo. O sea, cuando no han tenido argumentos en contra de lo que yo digo, entonces aparecen con el video. Bueno, pero el video no es un montaje. No, por supuesto, es un hecho lamentable y condenable, eso, evidentemente. Señor García, esos comentarios que hacían nuestros televidentes respecto de la unidad de la izquierda y la unidad de la derecha. Ninguno de los dos sectores en términos ideológicos está unida en este país, pero es obvio que la derecha concita mucho mayor apoyo y muchos más votos. ¿Por qué? Porque tiene todos los medios a su favor. Porque tiene millones, porque no ha tenido reparos para hacer alianzas con quien sea. ¿No hay autocrítica para la izquierda? No, por supuesto. Nosotros definitivamente, ya lo dije, no interpretamos bien el diálogo ciudadano. Es que si usted está pidiendo reforma agraria en este momento, perdóneme, pero ¿quién le va a seguir? O sea, nadie le va a seguir. Si usted en este momento está con consignas de 1960, también nadie le va a seguir. ¿Usted cree que el país no necesita una reforma agraria para lograr el desarrollo rural? Totalmente de acuerdo. Ante todo porque es inviable. Y ¿sabe qué es lo peor? Lo peor es que los pobres van a terminar defendiendo a los ricos. Porque el planteamiento de poder ideológico que tiene ciertos sectores sobre la población hacen que cosas buenas terminen siendo malas. Miremos lo que pasó en el gobierno deportivo, donde se plantea una ley de aguas, que yo estoy de acuerdo que se debe plantear, y se levanta el pueblo y termina el mismo pueblo evitando que se aprobara una ley de aguas. O sea, esas son las paradojas de nuestro pueblo. Perdónenme, pero mientras tengamos una población sumida en la pobreza, sumida en la ignorancia, con tasas educativas totalmente deleznables, no vamos a tener absolutamente posibilidades de discutir algo serio en el país. Entonces, el problema es de fondo. Vayamos a discutir hablemos de esa calidad educativa, licenciado García. ¿Qué propone? O sea, indudablemente el sistema no está bien. Los números son absolutamente lapidarios para con nuestro sistema educativo en calidad y en cantidad. ¿Qué es lo que usted propone? Mi gran sueño. Yo creo que aquí en Guatemala llegó la hora de hacer una revolución educativa para el siglo XXI. ¿Qué significa eso? Significa que nos atrevamos como mínimo en los 2 primeros años de gobierno a tener un presupuesto de 18,000 millones de quetzales para educación
El drama en Guatemala es que no solo se están cayendo las escuelas, hacen falta 14,000 aulas, hacen falta maestros, hace falta una serie de cuestiones que necesitamos acomodar lugar, infraestructura para poder mejorar todo esto. Pero sin duda para este programa y para cualquier propuesta educativa que cualquier partido tenga, tiene que concitar a varios sectores, los sindicatos, por ejemplo, o los empresarios de la educación privada. ¿Cómo se logra ese acuerdo? O siquiera cree que estarían convencidos de una propuesta como la que usted sugiere. Mire, yo estoy convencido de que en Guatemala, si los diferentes sectores no nos sentamos a platicar y no nos sentamos a dialogar y a pactar, no vamos a ningún lado. La nueva república es un pacto social nuevo que nosotros estamos planteando. La idea es que todos podamos converger en la posibilidad de rescatar el país, y esto requiere diálogo, consensos. Yo soy abogado laboralista, soy firme defensor de los sindicatos, pero no tolero la mala práctica sindical. Y evidentemente aquí hay mala práctica sindical, pero tenemos a los maestros que son los actores fundamentales de ese proceso de transformación. En el tema educativo, más del 80% del presupuesto se va precisamente en gastos de funcionamiento. Es correcto. Y recientemente han estado en debate los pactos colectivos precisamente de los maestros. ¿Cómo atender eso? Si incrementa a 14,000 millones de quetzales el presupuesto del ministerio, seguramente el costo de funcionamiento igualmente se va a disparar hacia arriba. Es correcto, pero es precisamente ahí donde entra la responsabilidad que todos tenemos que tener en este diálogo que yo propongo para poder salir adelante. Aquí todos sabemos perfectamente que lo que se ha en un momento perfeccionado en el Ministerio de Educación es un pacto con Joviel Acevedo, digámoslo como corresponde. ¿Joviel representa la mala práctica sindical? Totalmente, lo digo con toda propiedad. Yo sé que él es un sindicalista y se reputa sindicalista, pero evidentemente ese no es el modelo de sindicalismo que por lo menos yo valoro. ¿Qué hace mal Joviel? Lo que hace mal es granjearse privilegios para la dirigencia sindical y no velar por los intereses del gremio a la par de los intereses que está percibiendo la mayoría de la población. La mayoría de la población lo que quiere es calidad educativa, la mayoría de la población lo que quiere es equidad educativa, la mayoría de la población lo que quiere es cobertura educativa. O sea, si el maestro y la dirigencia magisterial no está en la misma sintonía de lo que necesita la sociedad y de lo que propone un gobierno democrático, no vamos a ir a ningún lado. Ahora, hablando un poco de esto, ¿no? Los pactos colectivos, la mala práctica sindical, obviamente representan un costo importante para el Estado, ¿no? Y en este sentido, digamos, financieramente también el Estado tiene un problema grande, ¿no? Si medimos la deuda con relación al Producto Interior Bruto, por ejemplo, vemos que es de 25%, aparentemente bajo, pero si cargamos la deuda pública frente a ingresos fiscales, llegamos al 242%. Según el FMI, llegar al 250% de deuda sobre ingresos fiscales ya es una situación riesgosa. Pues digamos, en ese contexto, su planteamiento para sanear las finanzas públicas, ¿cuál sería? Mire, nosotros creemos que aquí hay dos retos que son fundamentales. El primero es de que no podemos seguir nosotros aceptando la evasión fiscal que se da en el país. Tenemos que aceptarlo. Lo de la línea, eso es una colita de la verdadera evasión fiscal que se da en Guatemala. Hay una medida que es impostergable, y no porque lo estemos exigiendo nosotros, sino porque los organismos internacionales también lo reclaman, y es la excepción al secreto bancario. Yo contarles que yo planteé esa ley cuando fui diputado y ningún diputado dijo esta boca es mía. Solo con eso podríamos nosotros tener una cantidad importante, casi 6,000 millones de quetzales. Usted está han diciendo dicho algunas que personas. la autoridad fiscal sea capaz de cruzar los datos que las empresas y las personas entregamos a la autoridad fiscal con nuestras cuentas bancarias, para que pueda establecerse si hay coherencia entre una cosa y otra y nos digan, no, usted tiene más plata, tiene que pagar más impuestos. Es correcto, es que así sucede en Estados Unidos, así sucede en España, así sucede en Chile. O sea, es algo... Perdón, un dato nada más curioso. Claro. Se ha hecho un estudio, digamos, comparando el porcentaje de impuestos sobre la renta que pagan las empresas en Guatemala comparado con el PIB. Y encontramos que más o menos es un 3% sobre el PIB, que es más o menos lo mismo que se paga en Estados Unidos, en Suecia, digamos, en Irlanda. Es decir, en un tema de impuestos a las empresas no estamos mal. Yo creo que el problema tributario pasará por otro tema del esquema fiscal, ¿no? Pero tenemos que aceptar que evasión, si no, no hubiera existido el caso de la línea, por ejemplo. El caso de la línea está ahí, es una evidencia palpable de lo que ha sucedido. Entonces, el otro tema es cómo garantizamos para hacer una verdadera recaudación efectiva en la SAT.
Y ahí no nos compliquemos la vida. Tenemos que despersonalizar la SAT. Eso quiere decir meter tecnología de punta para que sean máquinas las que cobren y no sean personas, porque ahí es una mafia permanente. ¿Basta nada más con mejorar la recaudación fiscal? No, con terminar con la corrupción. Es que tenemos que aceptarlo. Bueno, pero digamos, al final de cuentas termina la corrupción y se queda un status quo tributario tal y con una tabla establecida de impuestos. ¿La va a variar usted? En este momento no. Yo creo que en este momento la moral tributaria de los guatemaltecos debe ser respetada. Este gobierno vino a descalabrar totalmente la confianza ciudadana en la posibilidad de pagar impuestos. A todos nos duele pagar impuestos, a nadie le gusta y eso es normal. Pero en este momento es imposible hablar de eso. Lo que yo creo es de que tenemos que fiscalizar por el gasto, por un buen gasto, por hacer una buena recaudación y me quedo con la excepción del secreto bancario, que creo que esa va a ser una buena medida. Es importante pasar a otros temas que igualmente preocupan a los guatemaltecos. Seguridad. Recientemente tuvimos un escándalo dentro de la instancia que se encarga de la seguridad ciudadana. ¿Cuál debería ser la ruta para atender la problemática de la seguridad ciudadana en Guatemala? Miren, cuando yo fui diputado, y perdonen que insista en eso, pero cuando yo fui diputado fui a desarrollar una agenda legislativa con miras a un proyecto de nación en el que yo creo. Para mí la clave para derrotar a la delincuencia y para enfrentar al crimen organizado solo es una, y es la investigación criminal. El problema es que nosotros en Guatemala hemos creído que la Policía Nacional, que la Policía Nacional Civil que tenemos, nos va a servir para enfrentar el crimen organizado. Señores, ¿qué pasó hoy? 8 policías están involucrados en el narcotráfico, pero eso no es noticia. Eso es algo normal. Es un caso más. Es un caso más a las estadísticas de policías. Y ojo con algo, yo quisiera saber si son policías graduados dentro de los 10,000 policías nuevos que graduó este gobierno. Porque si no, ahí tenemos la prueba de que aumentar el número de policías no sirve para nada. ¿Cuál es la ruta? Es la Policía de Investigación Criminal. Esa iniciativa yo la dejé planteada en el Congreso y no sé qué pasó, pero este Congreso la aprobó. Y está aprobada. La Dirección General de Investigación Criminal, pero no se ha hecho nada en esa dirección. ¿Y qué resolvería esa investigación criminal, esa Policía de Investigación Criminal? Si nosotros logramos formar investigadores criminales con el perfil que ahí se diseña, que son profesionales, universitarios, que son profesionales con altos perfiles, que es gente seleccionada en un nuevo proceso, entonces vamos a tener un ente de investigación criminal de alto nivel. La idea es crear unidades especiales de investigadores criminales para 2 cosas. 1, para que realmente hagan investigación criminal, porque yo estoy convencido de que a balazos no vamos a poder resolver el problema del crimen organizado, es más, nos van a ganar. Lo que tenemos que hacer es lo que está haciendo la CICIG en los temas de corrupción. Pero ¿no es lo que está haciendo ya la inteligencia civil anticriminal? Sí. Prácticamente todos los casos de alto impacto que se resuelven son resueltos gracias a las investigaciones de inteligencia civil. Pero hay un problema, Juan Luis. El problema son los números. El presidente Colom terminó su gobierno cuando el señor Benocal era ministro, que por cierto hizo el mejor trabajo posible, creo yo, en los últimos años, con casi 5.200 muertes violentas. Creo que un poquito menos. Este gobierno en 2014, otra vez 5.200 muertes violentas. Entonces, el resultado evidentemente es catastrófico. El presidente Pérez Molina, incluso hoy, por ejemplo, inaugura 12 nuevas cárceles allá en Canadá. Y recoge 3 cadáveres de una de las prisiones. Sí, pero la tragedia es que eso está pactado desde que el presidente Colom presentó el Plan de Seguridad y Justicia. Y lo está haciendo al final una policía militarizada, Leca. No. O sea, como los carabineros, como la policía militarizada de Brasil, que tienen otra función, pero siguen teniendo labores de control ciudadano. Dice, mire, yo creo que aquí es donde tenemos que hacer la diferencia. Yo creo en la seguridad democrática y en la seguridad a cargo de civiles. Con todo respeto, los militares no están preparados para hacer investigación criminal. Además, al crimen organizado no se le va a enfrentar incluso con estas tareas de lobos que ahorita acaban de instalar, porque ellos programan por dónde van a ir y la sociedad ya sabe por dónde van a pasar los benditos lobos. Entonces lo que hay que hacer son investigaciones de primer nivel en donde se cuenta con personal especializado, en donde hay buenos
investigadores criminales se logra derrotar a la delincuencia. De otra forma no. Muchas gracias, Aníbal García. Nosotros debemos de ir a una pausa comercial nuevamente, pero acompáñenos en un tercer segmento con el candidato a la presidencia del Movimiento Nueva República. Estamos de vuelta y Aníbal García es nuestro entrevistado de esta noche. Vamos a ir con José Ávila para revisar qué dicen las redes sociales. José. Hola Claudia, mucho gusto de nuevo y continuamos con la revisión de las redes sociales. Déjenme contarles que ya somos trending topic en Twitter con el numeral Destino 2016. En esta ocasión iniciamos con los comentarios de Mauro Polanco, que dice: el TSE es un fraude, a ningún partido le aplica la ley. Espero que MNR si gana no sea igual a los demás. Continuamos Sergio de la Roca, que nos dice: es el único al que he escuchado que refuta el modelo de Joviel Acevedo. Ahora continuamos acá con los comentarios. Juan Cojón dice: ¿cuál es estrategia en materia de seguridad desde el punto de vista de la izquierda que el Destino García nos propone? Está un poquito confusa la pregunta. Vamos a ver, aquí tenemos otro comentario de Chacal Portales que dice: ¿a quién apoyará en caso de segunda vuelta entre Valdizón y Sandra? Esto claro, si en dado caso, pues la presidenciable de MNR no llegara a pasar a segunda vuelta. Ahora Silvia García dice: ¿cómo combatir la corrupción? Estos comentarios son los que tenemos, son directos al presidenciable del partido MNR. Claudia, continuamos con ustedes para que sigan con las interrogantes. García. José Ávila, y esa pregunta que se le plantea a casi todo candidato que no ocupa los primeros 3 lugares en las encuestas: ¿a quién apoyaría en el caso de una eventual segunda vuelta entre Manuel Valdizón y Sandra Torres? Mire, a mí en las elecciones pasadas me preguntaron a quién va a apoyar a este Otto Pérez Molina o a Manuel Valdizón. Y yo respondí que eso era casi elegir entre el cáncer y el SIDA. Y en esta ocasión creo que casi que es elegir entre el Cadejo, la Llorona y la Ciguanaba. Realmente no tenemos opción. ¿Usted equipara a Sandra Torres con Manuel Valdizón? Yo lo que sé es que son fruto del modelo. O sea, si alguien de ellos fuera fruto de otro modelo, de otra dinámica, de otra metodología, yo les creería. Ahora, pero Jimmy Morales, por no ejemplo. es del sistema. Ajá, Jimmy Morales, por ejemplo. Porque no se han dado cuenta. Pero en realidad yo les pediría, incluso a los televidentes que tanto le aclaman, que revisaran las listas de diputados que él lleva. Él lleva un diputado que se llama Javier Hernández, que era de casa, que es militar y que va encabezando el Estado metropolitano, por ejemplo. Entonces, yo no puedo tener confianza en ese tipo de proyectos, pero en todo caso será el Comité Ejecutivo del partido el que decida. Aníbal García nos decía que es necesario invertir 18 millardos de los aproximadamente 70 millardos que tiene el presupuesto público nacional al año. Invertir 18 millardos en educación. ¿A cuánto le subiría al Ministerio de Salud Pública? Y cuéntenos de dónde haría los recortes para ser tan generoso con esos. A eso iba yo, porque con yo le puedo subir a lo que quiera, pero algo le tengo que cortar porque los recursos no son infinitos, Dick. Bueno, miren, lo que sucede es de que si no nos ponemos metas altas en el tema de educación, hay que recordar que en educación ya llevamos 12.200 millones de quetzales. O sea, ese es 12 millardos 200 mil quetzales. Ese es el presupuesto. Pero revisemos lo de salud. En salud no llevamos ni siquiera 6.000 millones de quetzales. Todos los estudios nos dicen que como mínimo debemos tener 4 veces más de ese presupuesto si queremos terminar con la tragedia del sistema de salud. Es una cosa desproporcionada. ¿Es un problema de presupuesto o es un problema de orientación del modelo de salud? Porque, digamos, en otros países sale mucho más barato, por ejemplo, la medicina preventiva. Y aquí, por alguna razón que dice que se vincula mucho a los intereses de los propios médicos, se insiste muchísimo, y las farmacéuticas, en la medicina curativa. Claro, es correcto, pero son las dos cosas. Primero, transformar totalmente la visión del modelo. Por ejemplo, el equipo de trabajo nuestro coincide en que el nivel primario de salud no está funcionando como debe funcionar y que en el nivel número 3 están atendiéndose cosas que deberían de atenderse en el nivel primario. Y ojo con algo, el costo de la delincuencia y de los accidentes de tránsito en el nivel número 3 es terrible, es el 40% de ese nivel. Entonces, hay cosas que debemos corregir, como bien lo está refiriendo Gustavo. Quiero contarles que en El Salvador, si alguien llega al número 3, al nivel número 3, pero debería de ser atendido en el 1, agarran la ambulancia y le dicen: señor, usted se va para allá.
Entonces hay que tomar medidas como estas, pero yo sí estoy convencido de que hay que tener recursos. Preocupa el tema del dinero, evidentemente, por eso es que creo en esa ley de excepción al secreto bancario como una... ¿En qué recortaría? Para poder... No recortaría. Es difícil pensar en qué podríamos recortar, pero yo creo que hay que revisar una cantidad de fondos que son, pero clientelismo puro. Por ejemplo. Fonagro, Fonades. Hay un fondo, por ejemplo, de la pequeña y mediana empresa en economía, que yo vi las listas de cómo se repartían los 200 millones que tenía ese fondo cuando fui diputado, y la verdad es que era un regalo. Entonces, todo eso hay que revisarlo. ¿Eso implicaría por eliminar prácticamente programas sociales? ¿O cuál sería la propuesta del Movimiento Nueva República para atender, además de salud y educación, el tema de inversión social? Sí. En el tema de los programas sociales, yo siempre he creído que esa es una deuda histórica que tiene el Estado de Guatemala con los más pobres y más necesitados del país. Los respaldo, no estoy diciendo que los vamos a quitar. Lo que sí hay que ponerle atención es que son 1.200 millones de quetzales ahorita presupuestados para el MIDES. Y que encima de eso tenemos ahí 500 millones más para el programa del adulto mayor que maneja el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene 725 millones de presupuesto por ahí, pero en realidad su presupuesto para actividades del ministerio es pero reducidísimo. Entonces, no quiere decir eso, lo que quiere decir es de que nosotros tenemos que hacer realidad lo que también yo planteaba en la iniciativa de ley que planteé para la creación del Ministerio de Desarrollo, que dejé ahí una iniciativa. Este Congreso aprobó esa iniciativa, pero no le quitó la parte que era la parte de la participación de la comunidad. Entonces, si logramos nosotros hacer eficiente y hacer focalizado y selectivo todo el proyecto, digamos, los programas sociales, entonces vamos a tener probablemente muchos recursos. Ahorita es regalo puro. Ahorita es clientelismo barato. Ahorita el que es del partido recibe la bolsa, el que no, no la recibe. Y a veces la recibe gente que no tiene necesidad. Entonces todo eso hay que revisarlo. Y propongo algo más, algo atrevido, pero que es justo. Yo creo que llegó la hora de regularizar los salarios de los funcionarios públicos. El presidente de la República gana demasiado, los de la Corte de Constitucionalidad... En lugar de 124.000 quetzales, ¿cuánto debería ganar el presidente de la República? Creo que como están las circunstancias del país y la gente muriéndose de hambre, con 60.000 quetzales puede ser un gran sueldo. ¿Y el vicepresidente que gana 114? Por eso mi propuesta es regularizar todos los salarios de los funcionarios públicos. ¿Los magistrados, por ejemplo, deben ser sometidos a una revisión de salario? Yo creo que sí. En estas circunstancias del país, sí. Quiero contarles que hay alcaldes que ganan 70.000 quetzales. Hay alcaldes que ganan 100.000 quetzales. De municipios que se están cayendo literalmente. Pero no es demagógico pedir una reducción de salario para los magistrados cuando lo que queremos es una justicia proba, independiente, profesional y de alta calidad técnica. Y que no sea susceptible al soborno. Sí, pero eso con buenos salarios o con malos salarios, eso siempre va a existir si el Congreso de la República sigue eligiendo a los magistrados. Es que el problema de fondo aquí es que no tenemos una carrera judicial. Yo estoy de acuerdo, yo soy abogado, incluso fui juez 1 año y medio. Les puedo asegurar que no me robé un centavo. Pero vayamos a buscarlos y nos va a costar encontrar esos jueces probos que necesitamos en la justicia. Yo a lo que me opongo es a que se arrodille al organismo judicial a las decisiones del organismo legislativo. Por eso planteamos un cambio sustancial. Muy bien, interesante. Pasemos un poco al tema, hablando de recursos, ¿no? Al tema minero. La industria minera ha sido prominente en los últimos años. La media salarial en el sector minero ha sido bastante superior, digamos, a la del resto de sectores productivos del país. Y las hidroeléctricas, por ejemplo, también han sido un sector bastante en boga. En su concepto, ¿cuál sería su manejo o su política en materia minera? ¿Estatizar, subir regalías, bajar regalías? ¿Cuál es su enfoque en ese sector? Mire, yo quiero aclararle que soy de los que cree, y el partido así lo plantea, porque lo que yo digo no es que a mí se me ha ocurrido, sino que es el proyecto que nosotros tenemos de que hay que hacer una diferenciación en cada tema. Por ejemplo, en el tema de la minería a cielo abierto, definitivamente no estamos de acuerdo. Ahí yo quisiera hablar con los empresarios y decirles, señores, lleguemos a un acuerdo para la negociación de la salida, pero no autorizar una sola licencia más. Si la comunidad no está de acuerdo, nosotros vamos a respetar la soberanía de las comunidades, porque creemos además que hay que buscar un modelo alternativo. Yo por eso le apuesto al ecoturismo ecológico y cultural en Guatemala como una alternativa real para salir de la pobreza en la que estamos. Y en el tema de hidroeléctricas, ese es otro asunto, totalmente diferente.
si pudiéramos cambiar la posibilidad de tener hidroeléctricas pequeñas, hidroeléctricas comunitarias o municipales, por las otras hidroeléctricas que se están fundando y que tanta conflictividad están realizando, nos parecería bien, pero queremos una participación económica de las comunidades. Aníbal, ¿es realista pensar en que el país se convierta en un líder en turismo ecológico en la región si carece de presencia del Estado en, ¿cuánto debo decir?, 30% del territorio nacional? Si carece de presencia de un sistema de salud en más del 40% del territorio nacional, si las vías de acceso son realmente muy pobres. Lo primero que busca el turismo es seguridad, acceso a una cobertura de salud, por supuesto, para cualquier emergencia, y en términos generales, un clima de viabilidad. No llega el turista a las zonas en donde la crispación es tal que puede resultar linchado o preso. Cuando he hecho el planteamiento del ecoturismo ecológico y cultural, casi todos me dicen que usted está muy ambicioso en ese tema, pero yo les quiero contar que Costa Rica empezó hace 25 años, pero empezaron con un proyecto que tiene una característica esencial y es la intertemporalidad. Es decir, que el gobierno que llegara el proyecto iba a seguir y se ha cumplido al pie de la letra. Entonces, yo lo que planteo es que hablemos todos de la necesidad de hacer ese pacto para empezar. Estoy de acuerdo, las condiciones de infraestructura del país son paupérrimas, pero tenemos que empezar. Yo lo que propongo es que empecemos. Pero entonces no puede usted ofrecer que va a haber empleo generado a partir de esa industria en el corto plazo. Aquí es iniciar un proyecto largo como hizo Costa Rica con su revolución de mediados del siglo pasado. Claro. Para poder disfrutarla hacia el tercer tercio del siglo pasado. Pero si el Estado no le da vuelta, por decirlo así, a su política de turismo, y si seguimos con el INGUAT, que lo único que hace es promoción de vez en cuando y cuando se acuerdan, entonces no vamos a tener la posibilidad de tener una ruta definida para irnos por ese camino. ¿Qué se necesita? Crédito. Porque si no hay crédito para la gente que se organiza en pequeñas empresas, medianas empresas, cooperativas, lo que sea, no van a salir adelante. Todo el mundo necesita capital. Por eso que yo planteo la necesidad del Banco de Desarrollo. Si no hay capacitación técnica, tampoco va a haber posibilidades. Y si no hay mano de obra calificada para atender ese sector, no vamos a poder. Se está acabando el tiempo, pero yo no me quiero quedar con esta pregunta. ¿Usted ha sido de esas personas que ha argumentado legalmente en esta campaña? Si se llega a retirar el derecho de antejuicio a aquellos candidatos que buscan la reelección a las diputaciones, en el caso de candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, ¿cuál cree usted que debe de ser el actuar del Tribunal Supremo Electoral? Mire, yo me cuido mucho de emitir opiniones muchas veces porque pues no soy un juez. O sea, no estoy en esa parte ahorita soy un jugador más en el terreno de juego. Sin embargo, yo creo que la democracia guatemalteca hoy está en serio peligro. Yo creo que estamos en un parteaguas que puede ser catastrófico para el país. Estamos capturados por una clase política corrupta y tradicional que pase lo que pase, de todos modos ellos siguen primeros en las encuestas. Es decir, estamos en una situación complicadísima. De manera que yo creo firmemente en que si el artículo 113 constitucional ya fue aplicado a un candidato y en este momento pudiera existir condiciones de similitud para juzgar otro caso, el Tribunal Supremo Electoral debería de actuar. Mi criterio es que debería hacerlo. Aníbal García, estamos llegando a la recta final de este programa y procede ahora a hacer preguntas rápidas en las cuales usted debe responder rápidamente a una pregunta o a una frase que empezamos los presentadores. Y arranca ahora mismo Edgar Ortiz, ¿es así? Primera pregunta, ¿reformar la Constitución, sí o no? Sí, correcto. Claro que sí. ¿Ninette Montenegro es? Parte de la historia guatemalteca, creo. ¿Qué hacemos con el subsidio al transporte urbano? Limpiar esa cloaca. Es una vergüenza lo que pasa con el subsidio. Número adecuado de diputados. Creo que más bien hay que redefinir los distritos. Es decir, el problema es de representación. Me quedaría con 140. ¿Quién sería su ministro de Gobernación? Hay muchos profesionales competentes que están trabajando en organismos. Yo diría Carlos Besares en este momento. Carlos Besares. ¿Quién sería el ministro de Educación? El ministro de Educación, ahí sí no le puedo mencionar el nombre, no está autorizado, pero sí tenemos gente que está involucrada en el tema educativo y que sabe mucho de esto.
Si usted fuera miembro del Tribunal Supremo Electoral, ¿extendería o cancelaría la posibilidad de participar del líder por sobrepasar el techo de gasto electoral? El artículo 21, inciso G, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos es clarísimo. Dice, estas son las reglas del financiamiento de las campañas y de los partidos políticos, y establece cuáles son. Una de las reglas es no sobrepasar el techo electoral. Y la consecuencia jurídica de sobrepasar el techo electoral es exponerse a las sanciones administrativas y penales e incluso, dice la ley, a la cancelación de la personalidad jurídica del partido que haya hecho esa infracción. Es más, lo vamos a pedir. Esta semana los invitamos porque vamos a reiterar esa petición que le hicimos al tribunal y que no entiendo por qué no lo han hecho. Hemos llegado al final de este programa, pero no vamos a despedirlos sin antes revisar qué dijeron en las redes sociales con José Ávila nuevamente. Muchas gracias, Claudia. Pasamos de nuevo a las redes sociales. Iniciamos en esta ocasión con Facebook, que dice Elmer Antonio. Más allá de por quién va a votar en segundo lugar, valdría la pena saber quién va a apoyar en los partidos que queden fuera de la segunda vuelta. Valdría la pena comentar sobre eso, nos dice Elmer. Noticia Celeste Chiquín, por supuesto que no basta con la recaudación fiscal, pero es uno de los retos por los que se debe empezar. Juan Carlos dice cuál es su postura sobre la nacionalización de servicios como el de la energía eléctrica. Francisco Isaías dice qué propuestas tiene para mejorar la educación en Guatemala, tanto en calidad educativa como docente. Pasamos a otro comentario rápidamente. Esteban Guerra dice, hablar es fácil, ya tuvo la oportunidad de hacer algo y no lo hizo. ¿Cómo quiere que ahora se le crea? Me parece muy falso. Leemos el último comentario de Lisette Rosales, que dice, ¿por qué debo creerle si todos han fallado? Con este comentario cerramos la lectura de redes. Recuerde estar en sintonía de Canal Antigua para el próximo domingo a las 10 de la noche con un entrevistado más. Con esto regreso yo con ustedes, Claudia, y me despido. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias, y también es momento en que nosotros nos despidamos. Muchas gracias a Aníbal García por asistir a este programa y muchas gracias a usted también por acompañarnos, pero quédese porque regresamos los comentaristas de este programa para exponer nuestras conclusiones y nuestras opiniones sobre esta entrevista. Estamos de regreso y vamos ahora rápidamente a escuchar los comentarios y opiniones de los entrevistadores que conversaron con Aníbal García. Arranca Edgar Ortiz con sus conclusiones y comentarios. Pues mira, a mí me ha parecido un candidato bastante razonable, bastante completo, digamos, en su análisis. Me parece también quizás la primera opción moderna de izquierda que he conocido en este país. Me pareció acertada e incluso disruptiva su opinión respecto de Joviel Acevedo y el sindicalismo, aunque quizás yo esperaba un poquito más de radicalismo en cuanto a la admisión de los sindicatos públicos, ¿no? Porque es un tema quizás distinto al tradicional tema de sindicatos en sector privado. Me pareció acertada, digamos, su observación respecto a la Policía de Investigación Criminal. Me parece que es un punto de los fundamentales respecto de la delincuencia en Guatemala. Quizás no alcanzó en ese punto a señalar la importancia del Poder Judicial. Se quedó como un poco a medias la opinión, pero me parece muy bien encaminada la observación hacia una policía de investigación, que es algo que falta mucho en este país. En temas económicos, quizás me pareció bastante más moderno para ser, digamos, un candidato nominalmente de izquierda, pero tampoco alcanzó quizás a plantear su propuesta de empleo o su propuesta de desarrollo económico, se quedó bastante corto. Y en el tema electoral, sí, discrepo obviamente con la propuesta de financiamiento igualitario de partidos políticos, pero vamos, es una propuesta razonable. Y tampoco me gustó, quizás como punto a tomar en cuenta, que apoye sin ton ni son las propuestas del Congreso de hoy, porque están bastante, digamos, entrecortadas las que están hoy en el Congreso. Quizás el tema electoral vaya por otro lado y él no lo abarcó en su justa dimensión, pero en términos generales me parece un candidato completo, técnico, y también muy sano para la discusión ideológica guatemalteca, que haya una izquierda ya nueva, moderna y replanteada, ¿no? Juan Carlos. Un moderado, un hombre que no llega a esos extremos a los cuales tradicionalmente la izquierda ha abordado en Guatemala, un hombre que conoce bien el área del trabajo legislativo, que estuvo allí, que ha tenido que bregar entre los diputados de la anterior legislatura. Me parece que tiene para ser un hombre nominalmente de izquierda, es, en mi percepción, un republicano, o sea, un hombre con una concepción de la república muy acentuada dentro de su discurso y que efectivamente lo que busca es tener una visión
más social, más progresista en cuanto a los temas electorales del país. Me quedó a deber en cuanto a qué le va a recortar en el plano económico, porque efectivamente no hay dinero para todo. No, todo aquel que le diga yo voy a aumentar sustancialmente en este rubro, en algún momento le tiene que decir le tengo que quitar sustancialmente al otro, porque no va a haber ni mayor recaudación de la noche a la mañana, o la otra alternativa es voy a tener una carga impositiva importante de plumazo, pues no va a haber otra. Gustavo. Bueno, lo primero que tengo que resaltar es que Aníbal García realmente no tiene ninguna fama de corrupto. Es decir, yo he estado investigando acerca de él y de su paso por el Congreso ha sido realmente impecable en ese sentido. En ese sentido, pues es una corriente fresca dentro de los candidatos. Luego, la otra cuestión que quisiera señalar es su actitud. Es decir, él no vino a defenderse ni vino con un discurso prefabricado, sino realmente lo que nosotros tuvimos aquí por primera vez fue un diálogo en donde no hubo una posición defensiva para preguntas difíciles, sino realmente lo que vimos fue respuestas y muchas de ellas con muchísimo dominio técnico, ¿verdad? Es decir, pues a mí me ha sorprendido favorablemente la participación de él y bueno, pues es una lástima que tenga esas contradicciones con respecto a participar y a la vez impugnar el sistema. Eso es una incoherencia. Y yo diferiría en lo que dice Juan Carlos de que no dijo de dónde iba a cortar. Sí dijo de dónde iba a cortar. Hay varios fondos, Fonagro, el programa de inversión. Habría que cortarle un montón. Sí, por supuesto, pero sí te di una respuesta. No la evadió. No la evadió. Y sobre todo también propone el 50% de reducción de los salarios de funcionarios de alto nivel. Sí. Difícilmente escuchamos a otro candidato decir lo mismo en esta silla. Constitucionalmente es un poco delicado el tema. Sí, pero digamos, lo que te puedo decir es que me da entusiasmo en el sentido de lo que está él empapado del manejo del Estado, pero a la vez me da desazón saber que pues lamentablemente su viabilidad electoral es mínima. Y en esa misma línea de pensamiento creo que su campaña en sí misma es todo un reto y todo, digamos, un ejemplo de valentía electoral, toda vez que está poniendo en juego lo que tanto ha costado construir, que es su partido. Es decir, si no alcanzan el umbral electoral o no lograran posicionar algún diputado, por lo menos tendrían el riesgo de inclusive perder el partido. Correcto. Y en un momento en donde lo que planteaba Edgar es muy importante, digamos, ese cambio generacional de la izquierda, de pasar de una izquierda trasnochada, de una izquierda que ya no tiene asidero en el debate social, a una izquierda moderna en donde el fortalecimiento de la República concita consensos y encuentros en diferentes sectores y segmentos sociales. Me parece que el solo hecho de competir en las condiciones en las que está compitiendo y el hecho de ni siquiera estar en las encuestas, en los números de las encuestas, es ya una apuesta por tratar de demostrar algo distinto en la izquierda tradicional. Juan Luis. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis 4 compañeros de panel, pero honestamente me pregunto si cuando hablamos de una izquierda moderna, y me lo pregunto a mí mismo, no lo estoy diciendo como una manera de descalificar, si cuando hablamos de una izquierda moderna estamos hablando en realidad de una derecha moderada. Y lo pienso por el esquema de Sudamérica, Chile, Brasil, El Salvador, la propia Argentina. No, yo creo que El Salvador. ¿Quieres decir? No. Estamos hablando de una derecha moderada, en realidad. A eso es a lo que llegamos a considerar una izquierda moderna. Pero en términos generales, yo encuentro un discurso muy bien construido, sólido. Por supuesto que sí hay rasgos, digamos, de ingenuidad, diría yo, cuando me proponen desarrollar al país como un emporio de ecoturismo y no hay las condiciones para eso, señores. No podemos hacerlo, no tenemos las condiciones apropiadas. O, por ejemplo, cuando me hablan de que resolver el problema de ingresos del Estado se va a dar simplemente peleando contra la evasión. No. Eso no es ver las cosas, digamos, en su integralidad o con realismo. Pero a mí sí me parece que lo que estamos viendo en Aníbal, pues es una propuesta bastante coherente. Además, lejos de criticar lo que criticaba Gustavo respecto a esa contradicción suya, me identifico con la contradicción. Está luchando adentro del sistema, pero querría ver que
que en realidad se le pongan freno en estas condiciones a un proceso que sabemos que solo nos lleva a mal. Yo poco podría agregar a lo que ustedes han dicho. Creo que este es un tipo de candidato que no corresponde al candidato tradicional que hemos visto, al candidato de tarima, al candidato que grita, al candidato retórico o demagógico. En cambio, es una persona que viene a plantear aquí propuestas como revertir completamente el modelo de presupuesto con el cual trabajamos. Por primera vez escuchamos a alguien que se anima a decir una tercera parte de nuestro presupuesto debería destinarse a educación, y el solo hecho de plantearlo de esa manera ya debería generar un debate. Y considero, no pienso como Juan Luis que se trate de una derecha moderada. Creo que hay rasgos de lo que él dice que todavía lo identifican como alguien de izquierda, su defensa, por ejemplo, a los programas sociales, pero también al mismo tiempo, quiero que me contradigas, a ver qué estás pensando, pero también al mismo tiempo esa que Arena en El Salvador puso en práctica los mismos programas sociales. Bueno, los programas sociales ya no son signo de izquierda o derecha, pero sí hay rasgos de él que lo señalan como una persona de izquierda. Poco tiempo para hablar de esa propuesta de Banco de Desarrollo, poco tiempo para hablar de esa propuesta que más bien sean las comunidades y los pueblos quienes sean los propietarios de las microhidroeléctricas, fue lo que dijo. Sí. Entonces creo que hay bastantes rasgos que lo hacen un candidato distinto para reflexionar. Hay una propuesta distinta y nosotros hemos llegado al final de este programa. Nos despedimos y agradecemos la compañía que hemos tenido desde sus casas con Destino 2016. Que tengan muy buenas noches y que empiece una semana muy animadamente.